revelado la increíble conexión que logró la faccineira en solo 5 minutos con el niño TRANSFORMADO. Ana barría el suelo del consultorio del pediatra, su escoba tintineando sobre las baldosas de cerámica blanca. En un barrio donde cada día traía nuevos desafíos, su esencia alegre la convertía en el alma del lugar, siempre dispuesta a regalar una sonrisa. Pero hoy, mientras su mente recorría los mismos pensamientos que la acompañaban cada mañana, las cuentas, la pobreza, la soledad, un aire pesado llenaba la habitación. Fue entonces que lo vio, a Lucas, un niño de 10 años, sentado además un rincón, con sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Por un momento, Ana sintió que su corazón se detenía. El brillo en la mirada del niño había desaparecido, arrastrado por la tragedia que había vivido. Recordó su propia infancia, el sufrimiento que le había hecho construir barreras. Sin embargo, no podía permitir que esa visión sombría la atrapara de nuevo. Su rutina era limpiar, y eso sabía hacer bien, pero algo en Lucas la llamaba. Decidió acercarse, como si un hilo invisible conectara sus almas. «Hola, soy Ana», susurró, su voz suavemente resbalando por el aire tenso. Lucas no respondió, su mirada permanecía fija en la pared, como si allí hubiera una respuesta a lo que llevaba dentro. Ana sintió un nudo en el estómago. Se debatía entre continuar su rutina y hacer lo que su instinto le pedía, romper el silencio que lo envolvía. ¿Qué pasaría si Lucas no quería ser salvado? Reflexionó sobre sus lealtades. Había cuidado su imagen durante años, cada gesto amable había formado parte de su estrategia de supervivencia. Sería irresponsable empezar a involucrarse en la vida de un niño que no era el suyo. Mientras vaciaba la papelera, la presión de su propia realidad comenzó a apoderarse de su mente. La angustia le hizo sentir que perdía el aliento. Pero delante de ella, Lucas permanecía atrapado en su propio laberinto de tristeza. Podría ser que esa conexión la llevara a cuestionar su papel como faccineira, a arriesgar su propio trabajo para ayudar a aquel niño que, al fin y al cabo, era solo un niño. Todo va a estar bien, intentó, aunque no podía garantizarlo. Su voz, cargada de una ternura profunda, quebró un poco la coraza de indiferencia de Lucas. Por un instante, vio en sus ojos una chispa. Pero esa chispa traía consigo un torrente de emociones. Ana sabía que el niño estaba dividido. Su deseo de hablar, de compartir parte de su dolor, chocaba con su lealtad al sufrimiento que había heredado de su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Bruscamente, la mirada de Lucas se volvió sombría de nuevo. Ana sintió como la angustia la atravesaba. Al buscar conectar con él, lo único que hacía era abrir viejas heridas que creía cerradas. La sensación de impotencia la invadió, el dilema interno la aplastaba. Si él decidía abrirse, podría seguir ahondando en su dolor, y eso no era lo que ella quería para él. ¿Debería permitir que el miedo lo consuma? Sus pensamientos se volvían más oscuros. Mientras se debatía, Lucas abrió la boca, como si en su interior una tormenta estuviera estallando. Yo, no sé si puedo seguir así, dijo, su voz quebrada como el cristal roto. Ana sintió que el mundo se detenía un instante, el peso de sus pasados compartidos pesándose en el aire entre ellos. Las palabras de Lucas resonaron, llenando la habitación con una tensión electrizante. ¿Qué decisión tomaría ahora, en ese momento? La historia de sus vidas, unidas y aún separadas, colgaba de un hilo. La voz de Lucas pareció romper el silencio que envolvía el consultorio, pero dejó a Ana en una encrucijada emocional. ¿Era momento de ofrecer palabras de aliento o de dar un paso atrás y permitir que el niño siguiera luchando con su tristeza? En su interior, la voz de la razón le recordaba que no debía involucrarse más de lo necesario. Sin embargo, su instinto la empujaba hacia adelante, hacia esa conexión inesperada que había surgido entre ellos. Ana se sentó en el suelo, a una distancia prudente de Lucas. La escoba quedó olvidada a un lado.
La ansiedad de trabajar con esos juguetes rotos de emociones le hizo cuestionar si debería haber permanecido en su rol de faxineira sin preocuparse por la vida de los demás. A veces, no saber es el primer paso, respondió ella, en voz baja, buscando que Lucas se sintiera escuchado. Nunca había sido una consejera, pero en ese momento, su propio dolor resonaba en las palabras del niño. Lucas la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y temor, como si estuviera considerando la posibilidad de abrirse. Ana inhaló profundamente, sintiendo que en su interior comenzaba a surgir una fuerza que no sabía que poseía. Una parte de ella quería que el niño se sintiera libre de compartir su lucha, no solo por él, sino también por ella misma. Experimentar esa conexión podría ser el catalizador para su propio crecimiento, un recordatorio de que dentro del sufrimiento siempre hay una luz esperando ser descubierta. No estás solo en esto. Algunas veces solo necesitas compartir tus miedos, insistió, su voz ahora más firme. Mientras hablaba, algo cambió en Ana. Sin darse cuenta, comenzó a desmontar las barreras que había construido a lo largo de su vida. Enfrentar su propia vulnerabilidad le daba la fuerza necesaria para ayudar a Lucas. Comenzó a recordar detalles ocultos de su infancia, los momentos que la habían marcado profundamente, la soledad que había sentido y cómo la había desafiado para encontrar su propia voz. Al hacerlo, comprendió que no podía ofrecer lo que no había encontrado en sí misma. Cuando era pequeña, a veces sentía que nadie me escuchaba. Pero aprendí que al mostrarme tal como soy, también puedo ayudar a otros, compartió, los ecos de su historia llenando el aire. El silencio fue interrumpido por la respiración entrecortada de Lucas. Él comenzaba a sollozar, y Ana sintió que su corazón se expandía al presenciar ese momento de vulnerabilidad. Comenzó a visualizar un futuro donde su rol no se limitaba solo a limpiar, donde podría convertirse en un catalizador de cambio, no solo en su vida, sino también en la de otros. Con cada palabra suya, el niño se mostraba más dispuesto a abrirse. Lucas finalmente levantó la mirada, y con un temblor en la voz, confesó sus miedos, sus dudas sobre el futuro, el caos en su hogar. Ana escuchó atentamente, cada confesión resonando en su propia experiencia, un eco que la acercaba más al niño. Al final de su confesión, Lucas la miró a los ojos, buscando confirmación. En ese instante, Ana no solo se sentía como una simple faxineira, había encarnado el papel de alguien importante para ese niño. Pero en el fondo de su ser, una sombra de duda aparecía. ¿Y si no puedo hacer suficiente, o si me afecta demasiado?, se preguntó, consciente de que la conexión durante este momento podría tener repercusiones en su vida. La inquietud que la invadía la llevó a un punto de quiebre. Lucas parecía haber encontrado un poco de consuelo, pero ella aún luchaba con la idea de lo que esta nueva relación podría costarle. Ana sabía que debía tomar una decisión crítica. Ampliar su papel podría cambiar no solo la vida de Lucas, sino la suya, y eso la aterraba. Sus pensamientos se enredaban en un torbellino de posibilidades mientras el niño la observaba con esperanza. De repente, el consultorio se sintió más pequeño, como si el mundo entero se estuviese concentrando en ellos dos. Ana tenía que decidir si se atrevería a dar ese paso más allá de su zona de confort, o si retrocedería. No sé lo que pueda suceder, pero estoy aquí para escucharte, finalizó Ana, sintiendo el peso del momento y la urgencia de su propia transformación. Mientras una chispa de resolución iluminaba su corazón, una voz interna le susurró que esta sería su oportunidad de descubrir quién era realmente. Sin embargo, esa pregunta latente se convertía en un eco aterrador. ¿Podría permitir que Lucas la transformara también? El aire en el consultorio se volvió denso, casi palpable, mientras Ana mantenía la mirada fija en Lucas. La vulnerabilidad del niño le estaba revelando mucho más que sus palabras, era como si el entorno hubiera sido electrificado por la emoción en juego. La escoba seguía olvidada, y en ese momento, la limpieza parecía carecer de importancia. El enfoque se había trasladado irremediablemente a un terreno más significativo, el encuentro entre dos almas desgastadas. Ana se sentó allí, sintiendo como su corazón se aceleraba, su mente girando en torno a la idea de que, de alguna manera, Lucas estaba tocando partes de ella que había mantenido enterradas. El niño, sin un guía habitual en su vida, le estaba ofreciendo a Ana una oportunidad de redescubrirse. A través de la simple acción de escuchar, ella podía mirarse en el reflejo de su dolor. Siento que si me involucro, puedo perder parte de mí, musitó ella para sí misma, una preocupación creciente que necesitaba abordar. Se dio cuenta de que estaba en la frontera de una revelación personal, una encrucijada donde el miedo podría convertirla en una versión más pequeña de sí misma, o bien,
catapultarla hacia un nuevo horizonte. La historia de Lucas resonaba de manera inquietante en su propia vida. Él hablaba de sentirse atrapado en un laberinto emocional, un sentimiento que Ana conocía bien. Ella había enfrentado demonios similares, y nunca había encontrado la forma de lidiar con ellos. Pero al sentir la conexión, la urgencia de ayudar a Lucas en su lucha pulsaba con fuerza en su interior. Esa semilla de empatía la estaba empujando a crecer. No puedo ser el ancla que mantenga a Lucas atado, pero tampoco puedo ser la que le dé la espalda, pensó, su mente oscilando entre la autoprotección y el deseo de estar presente. En la medida que Ana compartía fragmentos de su historia, el joven también parecía liberarse de una carga. Con cada lágrima que se deslizó por su mejilla, Ana percibía que su propia alma se llenaba de ese mismo dolor, pero transformado en algo que podía compartir y manejar. Era como si su pasado doloroso se convirtiera en una fuente de fortaleza, un puente que la acercaba a él, elevándolos a ambos y brindando a Lucas un sentido de validación. En ese crescendo de emociones, se dio cuenta de que había estado inquieta durante años, atrapada en un ciclo de emociones reprimidas y miedo a la exposición. Lucas encarnaba lo que ella había querido encontrar, la valentía de enfrentar lo desconocido. En esta danza de vulnerabilidades, la realidad de su conexión se manifestaba como una amalgama de sufrimiento, pero también de esperanza. Ana tomó una decisión audaz. En lugar de permitir que sus miedos la ahogaran, se comprometió a ser un faro para Lucas, un recordatorio de que no estaba solo en su lucha. Al hacerlo, la luz que parecía iluminar su camino también la guiaba a ella. Esta revelación encendía expectativas. No solo podría ser fuerte para el niño, sino que la fortaleza podía renovarla. El consultorio ahora era más que un lugar de limpieza, se había transformado en un santuario de descubrimiento mutuo. Ana miró a Lucas nuevamente, buscando en sus ojos un reflejo de su propia batalla. Te prometo que haré lo posible para estar aquí. Para ayudarte a encontrar respuestas, declaró con firmeza. La determinación en su voz resonaba con fuerza, y en su interior, la sensación de que algo estaba en movimiento era cada vez más palpable. Mientras las palabras salían de sus labios, una inquietante claridad se filtró en su mente. Había llegado el momento de enfrentarse a su propia sombra, esa que había escondido bajo la superficie demasiado tiempo. La transformación estaba tomando forma, pero aún quedaba un camino por recorrer. En la mente de Ana, una nueva narrativa comenzaba a tejerse. Ella podría convertirse en alguien más en vez de solo una simple faccineira. Sin embargo, a medida que la conexión se profundizaba, una angustia latente surgió en su mente, el miedo al fracaso. ¿Y si esta promesa que se hacía así misma se volvía demasiado pesada? ¿Y si cada paso dado hacia adelante resultaba ser doloroso? Esa pregunta inquietante quedó flotando en el aire, mientras la puerta a lo desconocido se abría ante ella. Aquel consultorio no solo estaba destinado a curar a un niño traumatizado. La verdadera pregunta por venir surgiría pronto: ¿podría Ana también sanar en el proceso? Ana se despertó de ese sueño entrecortado, donde las sombras de Lucas se negociaban con las suyas propias. La promesa hecha cruzaba su mente como un mantra, recordándole lo pactado entre ellos. La luz del día aún no había reclamado completamente su espacio, y ella se encontraba en un estado intermedio, entre el sueño y la vigilia, donde las dudas flotaban con mayor claridad. La mañana siguiente, llegó temprano al consultorio, armada con un cuaderno y un bolígrafo que había decidido usar no solo para anotar observaciones, sino también para registrar los pensamientos que, por mucho tiempo, había relegado a un rincón de su mente. El ambiente era diferente, como si cada rincón reverberara la energía de la última conversación. Colocó el cuaderno sobre la mesa y se sentó en la silla que había utilizado la jornada anterior, aún fresca con las emociones que habían compartido. Miró a su alrededor, buscando indicios de cambio en sí misma. Cada rincón parecía ahora un testigo de su intención de avanzar. Lucas llegó justo a tiempo, sus ojos aún portaban la fragilidad de la noche anterior. Ana sintió una oleada de deseo protector al verlo, pero también una creciente determinación. Se dio cuenta de que él no era el único que necesitaba sanar, sus propios cortes afectivos requerían una atención urgente. Era un momento de revelación en el que, por primera vez, la recuperación del niño parecía entrelazarse con su autodisciplina. Hoy, haremos algo diferente, declaró Ana mientras Lucas tomaba asiento. La inseguridad acechaba, preguntándose si sus palabras se habían convertido en un inflado baluarte del deber o en un genuino deseo de evolución. Ana tomó una respiración profunda antes de continuar, rompiendo la barrera de la rutina. Vamos a escribir. Cuéntame lo que sientes, lo que piensas o lo que te atormenta, propuso, extendiendo su bolígrafo en dirección a Lucas, deseando que aceptara la oferta. El niño la miró con recelo,
como si el acto de escribir fuera una demanda sobre su vulnerabilidad. Sin embargo, su curiosidad pudo más que su temor. Con temblorosos movimientos, tomó el bolígrafo e hizo su primer trazo. Con cada palabra que Lucas comenzaba a esbozar, algo en Ana se removió. Era el eco de sus propios gritos ahogados. La terapia se tornaba un juego de espejos donde se reflejaban sus miedos y anhelos. Ana tomó la iniciativa y le mostró su cuaderno, no para compararse o superarlo, sino para demostrarle que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un camino hacia el autoconocimiento. Yo también he luchado. Algunas veces, las palabras nos liberan, dijo, mostrándole una página donde había escrito sobre sus propios demonios. Observó cómo Lucas leía su letra, su expresión cambiando lentamente de desconfianza a un atisbo de entendimiento. Por primera vez, la distancia emocional comenzó a desdibujarse. Ambos estaban en un mismo barco, remando hacia la misma orilla, la aceptación. Ana notó cómo el niño comenzó a dejar caer muros que antes parecían inaccesibles. Sin embargo, su propia ansiedad pulsaba más fuerte conforme la conexión se profundizaba. Cada rayo de luz que separaba el trauma del crecimiento personal traía consigo un nuevo arrepentimiento. ¿Qué tan fuerte podía permitir que su relación se tornara sin que corriera el riesgo de quedar atrapada nuevamente en su vieja identidad? Los avances de Lucas iluminaban un camino que Ana había temido explorar, pues cada paso le recordaba la sombra de su propia inacción y miedo. Así, la pregunta reverberante «¿y si fallas?», resonaba en su interior con mayor intensidad. Decidió entonces que estaba dispuesta a hacer el viaje, aunque tuviera que navegar por sus propios ríos de tristeza. Mientras ambos elaboraban sus relatos en el papel, las letras comenzaron a mezclarse. Las historias empezaban a unirse, creando matices de un lienzo en el que la lucha y el amor se entrelazaban. La promesa de ser un refugio mutuo resonaba, pero aún quedaba un dilema: ¿podría realmente conseguir la fuerza para sostener los sueños de otro? Sin soltar los suyos, el reloj marcaba 1 hora, pero el tiempo perdido parecía cancelarse en aquel momento. Ana comprendió que su compromiso no solo era con Lucas, sino con ella misma. A medida que las palabras tomaban forma, también lo hacía una nueva interrogante: ¿qué pasaría con su vida si finalmente decidía enfrentar a su propio miedo? El espacio se volvió un lugar de transformación, donde la esperanza y el desafío se confundían. Ana miró a Lucas, un nuevo fervor encendiéndose dentro de ella. Justo cuando comenzó a sentir que estaba descubriendo su propio poder, el sonido de un timbre interrumpió su esencia compartida. El niño miró hacia la puerta, la ansiedad crujía en el aire. Quizás la llegada de una nueva figura traería consigo otro tipo de desafío inesperado. Ana se llenó de incertidumbre. Estaba lista, pero el momento de la decisión se sabía inminente. ¿Estaría su mundo a punto de desmoronarse, o sería una oportunidad para construir algo más grande? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el timbre. La incertidumbre le estrujaba el estómago, pero había algo dentro de ella que exigía resistencia. Sin perder de vista a Lucas, quien observaba la puerta como un ciervo alerta ante el sonido de un tronido, empezó a preguntarse si esa figura inminente sería un nuevo obstáculo o una oportunidad de crecimiento. Respiró hondo y trató de centrarse. Las palabras que había compartido con Lucas aún resonaban fuerte en su mente. No solo habían descubierto algo el uno del otro, también habían inaugurado un camino hacia su propio autoconocimiento. Sin embargo, el eco de sus miedos seguía persiguiéndola, interrumpiendo su claridad con preguntas implacables. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar a una mujer de estatura media y un aura que emanaba determinación. Tenía una expresión seria pero una energía vibrante. Ana sintió que un torbellino de emociones se activaba a su alrededor. La mujer era una conocida del entorno de Lucas. «Hola, soy Teresa», la asistente social saludó sin rodeos, mirando directamente a Lucas. Su mirada tenía un peso que parecía aplastar la atmósfera tranquila de la sala. Ana sintió que la tensión aumentaba. La situación amenazaba con transformarse en algo más que una simple visita. Ella luchaba por mantener su concentración. Esta nueva visita cuestionaba no solo su dinámica con Lucas, sino también su pagado papel como en su vida personal. «Estaba en el vecindario y pensé que podría pasar a ver cómo estaban las cosas», dijo Teresa, desviando su mirada hacia Ana. Un breve instante de evaluación que le hizo sentir vulnerable. Este tipo de reuniones solía escalar en agresividad emocional, Ana lo sabía. Sin embargo, en ese momento de fricción, sintió una necesidad inesperada de mostrarle a Lucas que podía resistir cualquier prueba que viniese hacia ellos. «Lucas y yo estamos trabajando en nuestra escritura.
Sus palabras fluyeron como si estuviera defendiéndose. Es un espacio seguro para expresarse. Teresa frunció el ceño, como si la afirmación de Ana hubiera tocado una fibra sensible. ¿Estás segura de que eso es suficiente?, preguntó, cuando debería haber sido un momento de apoyo. Un torrente de pensamientos emergió en Ana. ¿Era ella suficiente para Lucas? ¿Para sí misma? ¿Podía realmente ofrecerle el apoyo necesario en medio de su propia lucha? La inseguridad creció en ella, mientras al mismo tiempo una línea de fortaleza comenzaba a asentarse. Decidida a no dejarse amedrentar, frunció el ceño ante la asistente. Lucas necesita un lugar donde pueda ser él mismo, donde pueda comenzar a sanar. La voz de Ana se mantuvo firme. Y ese es el espacio que hemos creado aquí. Lucas observaba a ambas con un aire de confusión, pero su cuerpo vibraba en reconocimiento. Ana podía sentir cómo, de algún modo, se estaba convirtiendo en el ancla de Lucas, aunque a su vez se sentía desbordada por la responsabilidad. La mirada de Teresa no cedió, y eso la hizo cuestionar lo que realmente estaba en juego. La conversación entre ellas se volvió cada vez más intensa, mientras incomprensibles juegos de poder se desenvolvían. Ana se sintió como si estuviera en la cuerda floja. Un paso erróneo podría hacerla caer en un abismo de inseguridades. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Teresa se encogió de hombros tras evaluar la fortaleza detrás de la mención de espacio seguro. Está bien, si eso es lo que ambos quieren, asintió la asistente social, pero Ana no se sintió completamente convencida. La resolución en el rostro de Teresa no prometía un final placentero, sino que insinuaba conflictos que aún podían surgir. Ana miró a Lucas, sintiendo que su núcleo de determinación crecía, pero al mismo tiempo admitiendo que su propia vulnerabilidad seguía ahí, al acecho. ¿Cómo sostendría ella la carga de su propia solución mientras trataba de absorber el impacto de lo que Lucas había comenzado a compartir? La pregunta se hizo más intensa, proyectándose como un eco que se expandía por la habitación. Cuando Teresa se despidió y salió por la puerta, Ana se sintió exhausta. Pero al mirar al niño, vio que había un cambio en él, una chispa de confianza que antes no estaba allí. Sin embargo, las preguntas seguían resonando en su cabeza. ¿Era realmente capaz de sostener esa nueva fortaleza que Lucas había comenzado a construir? Podría sanar mientras sentía que su propia historia aún estaba llena de escombros. Antes de que llegara al fondo de sus pensamientos, un nuevo timbre sonó, cortando la quietud que habían creado. Ana se preparó, con otra capa de nervios en su interior. Cada timbre representaba una prueba, una oportunidad. Pero también era un recordatorio. La lucha por descubrir quién era no había hecho más que comenzar. Y mientras la tensión se acumulaba una vez más, se preguntó quién más podría atravesar esa puerta en busca de ayuda o conflicto. Ana respiró hondo, intentando calmar las palpitaciones que le agolpaban en el pecho. La situación antes de la llegada de Teresa había sido intensa, y ahora con el nuevo timbre retumbando en la casa, sentía que cada sonido era como un puñetazo en su conciencia. En su interior, se debatían la fragilidad y la fortaleza, pero había decidido que no iba a convertirse en un eco de sus inseguridades. ¿Quién será ahora?, preguntó Lucas, su voz temblorosa interrumpiendo sus pensamientos. Ana lo miró, viendo en sus ojos una mezcla de curiosidad e inquietud. ¿Era este otro desafío, o una continuación del viaje que habían comenzado juntos? Ahora era su turno de demostrar su valía, no solo como apoyo para Lucas, sino para ella misma. Estaba en juego su desarrollo personal y profesional. La escritura y el bienestar de Lucas coexistían en un espacio tan frágil como vital. Con un movimiento decidido, Ana caminó hacia la puerta, sintiendo que cada paso era un acto de afirmación. Cuando abrió la puerta, se encontró con una joven de cabello rizado y rostro iluminado por una sonrisa sincera. «Hola, soy Sofía, una amiga de la escuela». «¿Está Lucas por aquí?», preguntó, con una energía radiante que pareció llenar la habitación de luz. La entrada de Sofía trajo una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, parecía ser una conexión positiva para Lucas, pero por otro lado, Ana se sintió amenazada por el potencial de que otros influjos pudieran afectar el delicado equilibrio que habían comenzado a construir. Sin embargo, esta vez decidió adoptar una actitud diferente. Ya no sería la más insegura, en cambio, asumiría un rol proactivo. «Sí, aquí está», respondió Ana, invitando a Sofía a entrar, mientras miraba a Lucas, que de inmediato se iluminó al ver a su compañera de clases. El contraste entre la energía de Sofía y la tensión de Teresa era palpable.
A medida que los niños comenzaron a intercambiar palabras sobre su día en la escuela, Ana utilizó ese momento como una oportunidad de reflexión. ¿Cómo podía integrar a Sofía en el proceso que habían comenzado, sin que su llegada perturbara la atmósfera de crecimiento que había cultivado con Lucas? La comparecencia de Sofía también representaba un dilema: permitir que la vida social de Lucas floreciera o arriesgar el espacio seguro que habían creado. En ese instante, Ana comprendió que su desarrollo personal no podía aislarse de las interacciones de Lucas con el mundo exterior. Si realmente quería que él se fortaleciera, debía aprender a permitir la entrada de otros, mientras mantenía los límites que habían establecido en su trabajo. Con un renovado sentido de propósito, se unió a la conversación, intercalando su voz con la de los niños. Sofía compartía sus experiencias con emoción, y Ana decidió que podía encontrar un modo de integrar esa energía en la escritura que tanto apasionaba a Lucas. Era esencial que el niño comenzara a relacionarse con otros, incluso con la incertidumbre que eso conllevaba. Poco a poco, Ana comenzó a notar que sus propios miedos se desvanecían, desplazados por una imagen que se formaba en su mente: Lucas hablando y sonriendo, rodeado de amigos, lejos del aislamiento que había llegado a definir su vida. Cuando la charla se aquietó y Sofía sugirió que escribieran una historia juntos, los ojos de Lucas brillaron. Ese destello de emoción encendió en Ana una chispa de esperanza. Tal vez el desarrollo personal y profesional que tanto anhelaba no solo dependía de su aislamiento y de su lucha, sino de abrirse y permitir conexiones significativas. Pero, en el fondo, sabía que esta apertura era un acto de valentía que plantaba semillas de incertidumbre en su corazón. Aún quedaban muchos desafíos y decisiones por tomar. Tenía que aprender a manejar su propio miedo al mismo tiempo que alentaba a Lucas a enfrentar sus propios temores. Y justo cuando todo parecía fluir, un ruido proveniente de la entrada interrumpió la conexión. Era un sonido de discusión, voces elevadas que indicaban que alguien más había llegado, trayendo consigo una tensión que ni Ana ni Lucas esperaban. Mientras la inquietud retornaba, Ana se sintió atrapada. ¿Podría sostener esta nueva apertura mientras enfrentaban lo que vendría? Sabía que no podía alejarse de la acción. Su transformación personal y profesional dependía de la valentía con la que eligiera enfrentar este inminente desafío. Ayudar a Lucas también significaba que debía enfrentarse a sus propios demonios en el proceso. El momento realmente crucial estaba por llegar. El sonido se intensificó, llenando la sala de una tensión palpable. Ana sintió como su estómago se cerraba en un nudo. Se volvió hacia Lucas y Sofía, en cuyos rostros se reflejaban la inquietud y la confusión. La llegada de esta nueva interrupción representaba no solo una amenaza para el progreso que habían realizado, sino un desafío directo a la aceptación que Ana empezaba a forjar en su corazón. Sin embargo, en lugar de sucumbir al pánico, decidió que este era otro momento que podría aprovechar para reafirmarse. En su mente, se agitaban preguntas y posibilidades. ¿Sería una nueva oportunidad para enseñarle a Lucas sobre la gestión de conflictos? ¿Podría convertir el caos en una lección sobre conquistas emocionales? Con un esfuerzo consciente, Ana respiró profundamente, enfocándose en la misión de mantener un ambiente seguro. Era el momento indicado para mostrarle a Lucas que la vida traía conflictos, y que no debía temerles. En lugar de cerrarse, la apertura y el diálogo debían ser su guía. Con esa resolución, se dirigió hacia la puerta, decidida a enfrentar lo que fuera que aguardara al otro lado. Al abrir, se encontró con un hombre robusto, con rasgos adustos, que intercambiaba palabras ásperas con una figura más pequeña y vulnerable que Ana reconoció de inmediato. Era Teresa, la madre de Lucas. La atmósfera era espesa, la tensión tan intensa que se podía cortar con un cuchillo. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Esa confrontación ya había estado presente antes en su vida, y nunca había salido bien. Ana saludó Teresa, sin demasiado entusiasmo. He venido a buscar a Lucas. Era obvio que la discusión que había tenido antes con el hombre había dejado marcas visibles. Ana no podría dejar que esas heridas, ajenas a su proceso constructivo, afectaran lo que estaba tratando de lograr. Sin dudar, intervino. Lucas está muy bien, Teresa. Está con su amiga Sofía y están trabajando en algo creativo, dijo, proyectando un tono conciliador, casi protector. La mirada de Teresa se tornó inquisitiva. ¿Es eso cierto?, preguntó Teresa, dirigiéndose a Lucas, quien parecía atrapado entre las dos mujeres. Su vulnerabilidad era evidente, pero había en sus ojos una chispa de determinación, un eco de lo que Ana había estado cultivando. Ana tomó eso como una señal. Si Lucas podía ser un poco más valiente en este momento, entonces también lo debía ser ella.
se dio cuenta de que estaba en una posición única para transformar no solo la percepción que tenían de Lucas, sino la de ella misma en el proceso. El dilema moral que enfrentaba ahora no era solo sobre Lucas y su relación con Teresa, sino sobre su propio lugar en el mundo que lo rodeaba. Teresa, quizás podría ser útil que ellos trabajen en esto juntos, y más tarde puedes hablar con Lucas sobre lo que necesites, sugirió Ana, tratando de abrir un espacio de diálogo. Había en sus palabras una mezcla de firmeza y esperanza, algo que resonó en la estancia al escuchar aquello. La expresión de Teresa cambió ligeramente, como si la palabra juntos comenzara a deshacer parte de la muralla que había erigido. Pero Ana sabía que un solo gesto no era suficiente, así que dio un paso al frente, entablando la conversación con una apertura genuina, sin rencor ni miedo. Ana fue consciente de que la verdadera transformadora no solo tenía que ser Lucas, sino también las relaciones que él forjaba. Comenzando con su madre. Era el momento de tomar acciones concretas y valientes para cimentar todos esos cambios que había comenzado a fomentar en el pequeño. Mientras se sumía en esa reflexión, sintió que el nudo en su estómago se deshacía un poco. Tal vez había llegado el momento de usar las palabras como armas de paz y de conexión en lugar de como escudos. Pero mientras el ambiente se tornaba un poco más ligero, un nuevo ruido resonó en el pasillo. Era un sonido familiar que la hizo detenerse en seco y mirar hacia la puerta, temiendo que podía ser el preámbulo de una tormenta, un choque inminente que podría desbaratar todo lo que estaba intentando construir. ¿Sería este nuevo evento un regreso a malas dinámicas o una oportunidad de crecimiento inesperada? Ana sabía que cada momento contaba en su proceso de desarrollo personal. Y que el tiempo de la verdad se acercaba. Ana contuvo la respiración mientras la puerta se cerraba con un golpe inesperado, un eco que resonó en su mente como un presagio. El sonido provenía de la respiración agitada de Lucas, sumido en una mezcla de emoción y angustia. En su rostro se dibujaba el reflejo de la incertidumbre, y Ana supo que debía actuar con rapidez para convertir ese momento en una oportunidad de conexión, no solo con Lucas, sino también con Teresa. «Mamá, solo estoy trabajando», respondió Lucas, su voz casi temblando. Ana apreció la valentía que había manifestado, un paso adelante. La chispa había sido encendida, y sabía que no podía permitir que se apagara. El rostro de Teresa se endureció, pero Ana decidió que este era el momento de la verdad. Con un gesto de calma, miró a Lucas y después a Teresa, reconociendo la vulnerabilidad de ambos. Había tanto potencial en este impacto emocional. Era crucial que ambos comprendieran que la verdad podía liberarlos, no convertirlos en enemigos. «Lucas, ¿qué te parece si explicas a tu madre lo que estás creando?», sugirió Ana, utilizando un tono que mezclaba curiosidad y apoyo. «Esto podría ser un buen momento para que compartas tus ideas». El niño miró con duda a su madre, pero Ana lo animó con una mirada clara, recordándole que cada pequeño paso contaba. Las palabras de aliento le dieron a Lucas la confianza que necesitaba. Con una voz más firme, comenzó a describir su proyecto. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que construía su autoafirmación. Mientras Lucas hablaba, Ana sintió como su propia inseguridad comenzaba a desvanecerse. No se trataba solo de ayudar a Lucas, sino de reforzar su valor personal al convertirse en un puente entre el niño y su madre. La relación que había empezado a forjar con Lucas se convertía en un espejo de la relación que necesitaba establecer con Teresa. Tenía que crear un espacio donde las emociones pudieran fluir sin miedo al rechazo. Teresa observaba a su hijo con una mezcla de asombro y escepticismo, pero había en su mirada un destello de interés. Ana decidió aprovechar este momento. «Teresa, ser parte de este proceso es importante para ambos, y también para ti», indicó Ana, con serenidad. «Imagina cómo puede crecer Lucas si comparte sus ideas con su madre, cómo los une el entendimiento». Fue un intento audaz, la balanza de la conversación pendía de un hilo. Ana debía ser firme. A cada segundo, la presión del silencio creciente se volvía insoportable. Pero entonces, el giro del momento llegó cuando Lucas terminó su exposición con una pregunta sencilla, que desnudaba su alma: «¿Te gustaría que trabajáramos juntos?». La sala quedó en silencio. Ana sintió la tensión que se entrelazaba con la esperanza. Este ofrecimiento podía ser el inicio de un nuevo capítulo no solo para Lucas, sino para la dinámica familiar misma. Pero al mirar a Teresa, Ana vio el conflicto en su rostro. Era un momento decisivo, un instante para alinear corazones y crear conexiones reales. Sin embargo, mientras el ambiente se cargaba de posibilidades, un teléfono sonó estridentemente. El ruido rompió la atmósfera de vulnerabilidad que se había creado y atrajo la atención de todos. Era un mensaje de texto que llegó como un rayo sobre el frágil equilibrio que habían alcanzado.
Ana sintió el pulso acelerado en su pecho. ¿Sería un nuevo conflicto que interrumpiera el progreso logrado? La incertidumbre acechaba, haciéndola cuestionar si había sido demasiado optimista, si el miedo había sido dispersado solo por un instante. El futuro de todo lo que había estado construyendo la mantenía en vilo, y en su mente resonaba una pregunta inquietante: ¿podría todo desmoronarse por un simple mensaje? El sonido del teléfono continuó resonando por la habitación, una interrupción cruel que parecía congelar el tiempo. Ana observó a Teresa, quien ahora desviaba la mirada hacia su dispositivo móvil con una mezcla de sorpresa y preocupación. Era un momento crítico, la posibilidad de un quiebre en la conexión emocional que se había fraguado en esos instantes estaba latente. ¿Qué mensaje podría ser tan importante que interrumpiera una conversación tan vital? Debo mantener la calma, pensó Ana, tratando de apaciguar su propia ansiedad. Sabía que depender de su autocontrol era primordial para sostener el momento que habían construido. Con un leve suspiro, se volvió hacia Lucas, cuyo rostro reflejaba una mezcla de anticipación y desasosiego. Lucas, seguiré aquí contigo. No dejes que nada te detenga, le dijo Ana, esforzándose por infundirle determinación. Al ver a su madre absorta en la pantalla, Lucas bajó la cabeza, sintiéndose nuevamente pequeño y vulnerable. Ana entendió que debía ampliar su enfoque para incluir a ambos en este instante, no solo uno o el otro. La situación requería habilidades de mediación y construcción de relaciones que ella había cultivado en su papel profesional, pero que en su vida personal la asustaban. Teresa, ¿te gustaría compartir ese mensaje?, preguntó, manteniendo el tono amable. Quizás podamos abordarlo juntos después de este momento tan importante. Teresa, sorprendida por la intervención, cerró los ojos brevemente. Ana podía leer la lucha interna que atravesaba, un deseo de conectarse con su hijo, pero también la presión del mundo exterior. Es solo, comenzó Teresa, la voz titubeante. Una llamada de trabajo. No es urgente. Pensó Ana. Había una sombra de duda en la voz de Teresa, una indicación de que el equilibrio en su vida personal podría ser más frágil de lo que aparentaba. Este dilema interno era una revelación que podría enmarcar el resto de su interacción. Entiendo, dijo Ana con sinceridad. Pero a veces, el trabajo puede esperar cuando se trata de lo más importante, nuestra familia. Débilmente, la mirada de Teresa se encontró con la de Lucas, y por un breve instante, el espacio entre ellos pareció encogerse. Ana sintió que ella misma podría ser un catalizador en este proceso, sin dejar que su propio miedo a ser rechazada interfiriera. Cada palabra contaba, cada gesto podía reconfigurar la narrativa familiar. Lucas tomó aire y repitió su pregunta, más firme esta vez: ¿te gustaría trabajar conmigo, mamá? La vulnerabilidad expuesta por Lucas fue un acto de valentía que resonó en la sala. Ana se preguntó si Teresa se daría cuenta de la fuerza en la solicitud de su hijo, un llamado genuino a la conexión. La tensión flotaba, y el tiempo parecía detenido. Teresa apartó la vista nuevamente hacia su teléfono, pero un cambio sutil en su expresión sugirió que estaba comprometida en la lucha entre la vida laboral y el amor maternal. Ana detectó eso como una apertura. Era momento de hablar más claro, no solo sobre los sentimientos de Lucas, sino sobre su propia misión de ayudar a sanar esta familia fragmentada. En este proyecto, comenzó Ana, mirando a ambos con intensidad, hay una oportunidad no solo para Lucas, sino también una puerta abierta para ti, Teresa. Juntos pueden crear algo que no solo hable de talento, sino de amor y entendimiento. Sin embargo, justo cuando parecía que una nueva posibilidad brotaba entre ellos, el teléfono de Teresa vibró nuevamente, rompiendo una vez más el delicado equilibrio. Ana sintió una oleada de frustración ante la insistencia de esas distracciones externas. La tensión en la sala creció, y había un nuevo mensaje que, parecía, devoraría las chances de que Teresa se abriera completamente. Ana se encontraba en una encrucijada emocional, queriendo gritar, pero el silencio era su única respuesta. ¿Podría realmente haber un camino hacia la reconciliación si las interrupciones continuaban así? La necesidad de actuar se volvió más urgente, y en su mente brotó la idea de tomar el control. Mientras sus pensamientos se agolpaban, un mensaje en su propio teléfono iluminó la pantalla con destellos de una incógnita no resuelta. Era la hora de una decisión crucial, y el peso del futuro familiar de Lucas y Teresa pendía en el aire. Si terminaba mal, ella sabía que se volvería responsable. Pero si acertaba, el cambio podría ser trascendental. Ana miró a ambos, sintiendo el fuego en su interior. Sabía que tenía que abordar este momento con destreza, lejos de retroceder,
decidiría dar el siguiente paso, un paso hacia lo desconocido. Sería capaz de desafiar no solo a Teresa, sino también a sus propias limitaciones en el camino hacia la resolución. Ana se sintió empoderada mientras se despojaba de sus miedos y dudas. Sabía que la conexión que había forjado con Lucas no era solo un camino hacia su sanación, sino que también era una oportunidad para mostrar a Teresa que el cambio era posible. La historia de su vida y la de Lucas parecían entrelazarse, y entendía que la búsqueda del entendimiento y la reconciliación formaba parte de su propia transformación. Con una confianza renovada, observó a Teresa. A pesar de la presión externa, sentía que había comenzado a orquestar un espacio donde la comunicación fluía con autenticidad. El dolor y el sufrimiento eran palpable, pero había en el aire un deseo de sanar que la llenaba de esperanza. Decidida a convertir el momento en una oportunidad, intervino con fuerza y claridad. Teresa, es posible que tus preocupaciones laborales sean válidas, pero Lucas necesita saber que tú te importas, que estás aquí para él, afirmó Ana, proyectando una voz firme pero compasiva. Este proyecto puede ser un camino para que se acerquen. Las palabras compartidas pueden liberar las emociones cautivas, darles un nuevo sentido. Mirando a Lucas, que la observaba con anhelo, siguió: tú eres un niño valiente, y tus ideas tienen valor. Comparte tu pasión y viste lo que has creado con tu madre. El resultado podría ser más significativo de lo que ambos imaginan. El silencio envolvió la habitación una vez más, mientras la tensión parecía subir y bajar como una marea. Las redes de comunicación se solidificaron en ese instante, y Ana sintió que cada palabra pronunciada era un ladrillo en la construcción de una nueva relación. Los ojos de Teresa se humedecieron, su mirada se entrelazaba con los de Lucas, y esa conexión emocional cobró vida. Ana aprendió que, a veces, las fronteras familiares pueden expandirse cuando se les ofrece la oportunidad de crecer y encontrar un camino común hacia la verdad. La autenticidad de Lucas había resonado con la propia fragilidad de su madre. Lucas, quiero trabajar contigo, afirmó Teresa, su voz temblando de emoción. Sin embargo, el mensaje en su teléfono volvió a vibrar, pero esta vez, un brillo de determinación en su rostro interrumpió cualquier distracción. Era el primer paso hacia la reconstrucción de la relación con su hijo. Ana sintió que el aire en el consultorio se tornaba más ligero, como si toda la carga acumulada empezara a disiparse. Juntos, habían comenzado un viaje de conexión y sanación. Cada chispa de voluntad era una validación de que podía salir adelante. La convicción de Ana se vio reforzada cuando se preguntó si el poder transformador de las palabras iba más allá de Lucas y Teresa. Quizás ese mismo poder había comenzado a cambiar su propia narrativa. Con cada conversación, se descubría a sí misma con mayor claridad, con competencias que, antes, consideraba inalcanzables. El camino todavía era incierto, pero cada paso que tomaban juntos marcaba un avance. Recordó lo irrevocables que eran las decisiones cuando se trataba de sanar, y en ese acto de amor entre ellos, encontró una paz inquebrantable. Después de ese encuentro, Lucas creció de manera notable. Encontró su voz y comenzó a comunicarse más abiertamente con su madre. Juntos, escribieron historias donde la vulnerabilidad se convirtió en fortaleza. La luz de las palabras compartidas iluminó espacios oscuros de su vida y los unió de una manera que nunca imaginaron. Ana, al mismo tiempo, se transformó. La faxineira que era antes pasó a ser una inspiradora, una constructora de puentes emocionales. Comenzó a ofrecer talleres en su comunidad sobre la expresión creativa y el procesamiento emocional, apoyando a otros en sus propias luchas. La reputación de su trabajo se extendió, y a través de la escritura, encontró su voz. En un giro irónico del destino, fue reconocida por una organización comunitaria por su contribución significativa al bienestar emocional de los niños en su vecindario, un reconocimiento que marcó un hito en su vida. No solo había cambiado la vida de Lucas y Teresa, sino también la suya. Ana se sentía realizada, confiada y empoderada. Había conquistado sus miedos, y su historia personal se convirtió en una fuente de inspiración para otros. La conexión que había encontrado en un consultorio del pediatra se había traducido en un cambio tangible en su vida y en su entorno. Recordando aquel primer día, Ana se sonrió. Donde una vez había estado atrapada en la soledad y el sufrimiento, ahora había luz. A través de cada derrota y cada paso hacia adelante, había descubierto su propósito. La trascendencia personal que había buscado se había manifestado de maneras que nunca había anticipado. Ahora, al mirar hacia el futuro, supo que su jornada no terminaba aquí. Cada historia compartida era un nuevo capítulo, cada voz una herramienta de sanación. Con el corazón lleno de gratitud, tomó su cuaderno y bolígrafo,
Y comenzó a escribir, cerrando el círculo de su transformación. Finalmente, las palabras fluyeron con una confianza sólida, reafirmando que su historia estaba destinada a ser contada. La vida le había ofrecido una lección invaluable: la verdadera conexión y sanación florecen cuando se da un paso hacia el dolor. Con el corazón abierto al cambio, no esperen ni un segundo más para compartir esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.